regresamos acá entre nos. Con nosotros se encuentra el ingeniero Eliezer Molina. Él es candidato independiente para la gobernación de Puerto Rico. Y hoy hablamos con él en calidad humana. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted por brindarle su espacio, una oportunidad de nosotros poder comunicarnos con las personas. Así que muchas gracias. Sí, entiendo que hay muchas personas que quieren conocer más sobre usted. Conocen que pues tiene esta finca de cafetal, tiene unas propuestas que han parado a muchas personas a escuchar, a pensar y a hacer preguntas. Pero ¿de dónde proviene ese deseo de servir? Cuéntenos sobre su infancia y cómo era ese hogar con otros 3 hermanos y con don Efren y doña Lourdes como mamá y papá. Pues vengo del municipio de San Sebastián, en un lugar que para el tiempo que nos criamos era de esas pocas, de ese escenario que se vivía de campesino, donde todo el mundo se decía buenos días, buenas noches, y tal vez había mucha necesidad, pero la felicidad de uno era ver a los demás felices, entonces las cosas se compartían. Y un poco, pues ya cuando salgo de San Sebastián, que me voy a San Juan a estudiar en la Universidad de Ingeniería, pues me doy cuenta que hay un desfase social. ¿Alguna anécdota que usted pueda compartir con nosotros que lo ha hecho la persona que es hoy o que lo haya motivado a ostentar una posición o la posición en este gobierno? Pues yo te diría que no han sido anécdotas que yo pudiera marcarlas con una sonrisa, sino es más ver tantas familias llorando porque sus seres queridos se van. Me partía el alma después de María ver todo eso eh, lleno el aeropuerto, gente llorando porque sus hijos se iban del país. Así que no es una anécdota muy alegre, ¿no? Pero sí ese sentimiento de tú ver que los seres humanos que tú amas, y aunque no conozcas, es tu entorno, se está rompiendo. Pues llegó un punto en que dijimos, no, esto hay que pararlo. No quería ver más familias tristes. Lo que ocurrió después de María, pues fue algo impactante para mí. Y máximo cuando yo tengo también mi finca de café es en Maricao y fue una zona que recibió un golpe significativo y yo ver la falta de acceso a las escuelas de los niños, a la salud, que los convirtieron simplemente en un producto donde usted sí está enfermo pero no tiene un plan médico robusto, usted se muere o se tiene que ir del país porque hay una aseguradora de salud que primero cobra antes de atender a un ser humano, pues esa brecha pues fue lo que me motivó, así que pues, es muy lamentable que no sea nada alegre y no lo pueda decir con una sonrisa, pero me parece que cuando uno viene de abajo del sufrimiento y lo conoce, pues entiende que la política bien aplicada redunda en el beneficio de toda una sociedad y la politiquería es lo que nos ha llevado al punto de presente y eso es más la motivación que hemos tenido. Cuéntenos sobre cómo era un hogar bajo don Efrén y doña Lourdes y cuáles fueron esos valores que le inculcaron a ustedes. Pues mira, lo sigue siendo, es un hogar con un ambiente familiar donde todo el mundo compartíamos, no había grande riqueza material, pero había riqueza espiritual y de valores. O sea, todo el mundo, como le dije, se dice buenos días, buenas noches. Mi papá, si en mi casa llegaba a llamar una maestra de que yo me portaba mal en el salón, la pela que me daban venía, ¿sabes? Usted tiene que respetar a sus maestros, como si fuese sus padres. Y era una crianza más de respeto, ¿no? Y de valor a todo, a todo. A mí en la finca, teníamos una finca de café y a mí no se me permitía matar ni un lagartijo porque yo no nací con el derecho para quitarle la vida a nada, ni a una persona, ni a un animal, ni a una planta. Entonces, esa interacción con el medio ambiente, pues siempre estaba marcada y disfrutábamos mucho del campo. Y fue bonita, una niña muy bonita. Es algo que le desea ofrecer, un legado que le desea ofrecer a Victoria, Santiago, sus hijos de 5 y 7 años, a su esposa. Shirley, hábleme un poquito sobre cómo ser padre y ser esposo
influye a la política pública que está creando para nuestro país? Mira, es bien importante porque yo paso por la misma necesidad que pasa el 99% de las personas que viven en este país. Donde ahora mismo pues tú tienes niños que no hay una planta física para ellos poder estudiar y tú tienes que hacer tus labores más atender la educación de tu hijo y es algo fuerte, fuerte Retante, definitivamente. y mi admiración a los padres que tienen más de 2 hijos, porque yo con 2 hijos es sumamente fuerte. No me quiero imaginar con 3 y 4 hijos cómo debe ser, pero cuando uno tiene el deseo y las ganas de echar hacia adelante, pues eso es positivo. Mis hijos están aprendiendo la virtud de tú defender tu país. Ellos de allá desde chiquititos ellos se identifican mucho con su país, con su bandera, con las playas, y si ellos ven que está ocurriendo algo, ellos rápido, papi, 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 están construyendo una playa, y están al pendiente, incluso hasta de las noticias, y me envían mensajes. Y yo creo que despierta uno la conciencia en las futuras generaciones de lo que es defender su país, y es un legado que nosotros tenemos que marcar, porque lo hemos perdido, Geraldine. En Puerto Rico no hay una cultura de educación que te dé sentido patrio, que te lleve a tú amar tu país. Y nosotros eso lo hemos perdido y tenemos que procurar no perderlo, no despegarnos de ese lado humano ni patriótico, porque es nuestro deber. ¿Cómo ha sido el apoyo familiar en esta decisión que usted ha tomado? Que sé que me imagino que no vino livianamente, ha tenido que ponderar mucho al respecto. Sí, bueno, tengo el apoyo completo de toda mi familia, porque ellos entienden, yo esto no lo hice de un sopetón, yo llevo mucho tiempo, Geraldine, mucho tiempo estudiando, trabajando y dialogando con mi familia y ellos me empujaron. Yo honestamente no hablaba porque vivimos en una sociedad un poco cruel que cuando tú le expones cosas que tal vez ellos no conocen, pues recurren a la burla, al insulto. Y yo pues me quedaba callado y un día mi esposa y mis padres me dieron, tú no te puedes quedar callado porque entendemos que el país se va a beneficiar de las cosas que tú sabes. Y tú tienes que enfrentarlo, o sea, no te puedes quedar en el silencio ni escondido, tienes que enfrentarlo y lo decidimos y ahora es muy bonito. Mi mamá hace poco pues me dijo que para ella era un orgullo saber que ya yo no soy su hijo porque pasé a ser el hijo del pueblo. Qué Entonces bonito. pues son cosas que te marcan y te dan mayor fortaleza y uno sigue su camino. Lo nuestro es abrir una brecha para que el que venga detrás tenga por donde caminar. Al conocer tanto sobre la política de este país, cuando iba a votar, ¿votaba por alguien o votaba? ¿Cómo era su voto? Si puede compartirlo con nosotros. Sí, sí, precisamente yo no voté en las elecciones pasadas por lo mismo. Y yo lo escuchaba y yo decía, Dios mío, estamos fuera de enfoque, no hay remedio. En las elecciones anteriores a la elección pasada, yo siempre tendía a votar mixto, escogía, seleccionaba candidatos porque yo lo veo de esta manera, Geraldine. Es como cuando tú tienes un examen y tú tienes un escoge. Tú tienes varias opciones, escoger la A, la B, la C o la D. Pero si tú votas por un partido, es como si cogieras todas las A y rezar de que todo lo que tú seleccionaste sea el resultado positivo. O seleccionas la B o buscas la A, la B, analizas partida por partida. Y eso era lo que yo hacía. Pero me desilusioné como muchos y en las elecciones pasadas no voté y ahora entonces soy candidato a la gobernación de forma independiente para eso mismo, para tratar de inculcar en la gente en que hagan su ejercicio, que analicen y evalúen cada individuo con quien ellos le van a depositar la confianza y que no vayan y rajen una papeleta, porque esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de que si tú estudias el trasfondo político de cada uno, pues tú tal vez puedas alcanzar los mejores resultados. No quiere decir que todos van a salir como uno espera, pero se Ajá. reduce la probabilidad de tener los Georgie Navarro de la vida. ¿Independentista o estadista, ingeniero? Puertorriqueño, yo me di cuenta que eso era uno de los factores, que aquí los puertorriqueños no tienen la capacidad ni el poder político para revertir nuestro estatus. Y que ha sido la herramienta que ha utilizado el sistema para dividirnos como pueblo. Y analizando, eso fue uno de los grandes puntos que tuve que analizar. Me di cuenta que hay que separarse de las ideologías y de los partidos y de los símbolos
y que el enfoque sea trabajar por el pueblo y restaurar la confianza de los puertorriqueños. Olvídese de los mercados, del exterior, nuestra confianza en sí mismo. Nosotros tenemos que despertar nuestra economía, crear empleo, que desde pequeño yo estoy viendo que te enseñan a hacer un resumen, pero no un plan de negocio. Y tú sales y te gradúas y no hay oferta laboral y ya tienes un préstamo encima que tienes que pagar y terminas fuera de Puerto Rico porque las condiciones por las cuales el modelo de civilización que nosotros vivimos están hechas para crear empleados y no empleadores. Y eso es lo que venimos a trabajar para revertir todo ese diseño. Pues vamos a hablar sobre sus primeros 100 días de ser electo gobernador. ¿Cuáles son esas situaciones que usted entiende que con una orden ejecutiva o no, situaciones que apremian, que usted atendería en esos primeros 100 días? Mira, lo primero, el día uno lo que se va a hacer es un análisis financiero de ingresos y gastos. Yo no creo en ninguna de las estadísticas del gobierno, en ninguna de las estadísticas del gobierno. También se van a detener todo tipo de contratación pública que haya, todo tipo de contratación pública que haya, y se van a hacer unos análisis financieros de todas las contrataciones actuales, porque aquí hay muchas personas que le deben cuentas al pueblo y hay que ponerlos a que las rindan, incluyendo con la deuda pública. Así que también se va a estar sometiendo el que se audite la deuda pública, no con el fin de pagarla, sino con el fin de identificar a las personas que en el mercado primario, en el mercado secundario y luego negociando extorsionaron este país, porque la corrupción financiera no se puede tolerar. Es peor que la corrupción gubernamental, porque una te lleva a la otra. Así que vamos a ser muy estrictos en tratar de arreglar ese germen que tenemos institucional desde el día uno. Le pregunto, la educación es algo que muchos han propuesto cambios. Todos están de acuerdo que ese cambio debe surgir, pero ¿por dónde usted comenzaría ese cambio? Mira, básicamente retomándolo de ahorita, se va a eliminar la privatización en todos los sentidos dentro del Departamento de Educación. Cuando yo era pequeño, y allá en el campo, la oferta educativa era bien grande, daban clases de agricultura, arte visual, artes manuales, daban de todo, y todo eso se acabó, Hasta había, de valores y etiqueta, que hasta de ajá, valores y etiqueta. ajá, había más estudiantes, había más escuelas, había mimeógrafos, había materiales, no había problema. Luego llega la privatización y ahora hay menos escuelas, menos estudiantes, menos materiales y el dinero no da. Y tú tienes más dinero que antes. Pues tenemos que concluir que la privatización de servicios vino a secuestrar el dinero que se supone llegara a nuestros salones, a nuestros maestros, y para esos fines, pues vamos a acabar con la contratación privada y vamos a transformar el modelo educativo en Puerto Rico a uno que no sea de exámenes, que sea más de proyectos, que sea más de interacción, de dinamismo entre el maestro y el estudiante, y que se pueda identificar desde temprana edad cuál es la virtud que tienen los niños y cuáles son sus debilidades, fortalecer las debilidades, pero entregar las herramientas para lo que el niño lo hace feliz, porque si usted identifica dónde el niño es feliz, cuando ese niño sea adulto, será una persona trabajando a gusto en lo que a él lo hace sentir bien. Y eso es lo que nosotros buscamos, la felicidad humana, el desarrollo humano, que no nos veamos simplemente como un aparato que vino a producir dinero. A veces me dicen, yo me gradué de ingeniería y muchos me dicen, ¿por qué tú estás en agricultura, Eliezer? Y es muy sencillo, porque el agricultor trabaja para vivir, pero el que no es agricultor vive para trabajar, porque el agricultor produce su comida, eh, es dueño de su tiempo, se puede administrar y mover en ciertos ámbitos, el trabajador normal, ¿no? Así que son cosas que también uno identifica y uno lo que busca es simplemente completar lo que a uno le motiva. Y eso es lo que vamos a procurar, que no estemos reprobando un niño ni le tronchemos la vida, porque tal vez en historia no era muy bueno y quizás tuvimos el mejor matemático frente a nuestros ojos y no supimos identificar eso y nosotros mismos le tronchamos la vida.
Usted solapadamente habló sobre la economía y empleos, un tema sumamente importante y entiendo que lo abarcaría en esos primeros 100 días, pero los economistas dicen que Puerto Rico posiblemente no se recupera de estas situaciones del 2020 hasta el 2023. Yo no creo que Puerto Rico pueda esperar tanto tiempo y posiblemente lo que vamos a ver es un éxodo masivo de personas nuevamente yéndose de Puerto Rico. ¿Qué gustaría para prevenir eso? Arreglar el problema económico de Puerto Rico no es tarea de un año, no lo es. Pero en carácter inmediato, lo que hay que hacer es flexibilizar los métodos para tú comenzar a hacer un negocio. Ahora mismo tenemos un sistema de permisos que es criminal, que se tarda 7 meses en tu poder obtener tu permiso para comenzar a operar, que son muy onerosos. Yo voy a flexibilizarlo al punto de que tú vas a poder comenzar con el desarrollo de tu negocio y paulatinamente ir cumpliendo con todos los requisitos que se establecen y cuando tú empieces a generar dinero, entonces podrás comenzar con las aportaciones al Estado, porque de nada vale yo descapitalizarte, quitarte el dinero de forma inicial cuando todavía tú no estás estructurado ni estás desarrollando taller. Esto tenemos que hacerlo y lo podemos hacer ya, Geraldine, porque esas personas van entonces a generar empleo, aumenta la cantidad de renta, se mueve la economía, pero ahora mismo está secuestrada. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Usted tiene los que desarrollan el cannabis. Pues a estas personas le pusieron una licencia que usted tiene que tener $250,000 para tú poder entrar a ese negocio. ¿Cómo es posible que alguien que tal vez tiene una infraestructura, tiene el conocimiento, pero no tiene el dinero, no puede hacerlo porque no tiene $250,000 en una cuenta para sacar un seguro? Esto es un crimen. Simplemente el gran capital ha secuestrado el mercado en Puerto Rico y conmigo ese juego se acabó. Los que tienen secuestrado al gobierno van a tener que entender que si vivimos en una libre competencia, es libre de verdad. Brevemente, sobre la seguridad pública, ¿qué usted entiende que apremia en estos momentos para comenzar a mejorar este asunto y ayudar a los policías? Hay que darle las herramientas necesarias. Hay que darle las herramientas y un sistema donde ellos vean que el ambiente laboral que tienen, pues es un ambiente justo. Que yo no tenga un policía que es de Aguada, pero lo tengo trabajando en Fajardo. Que toda esa distancia le ocupa tiempo, que el dinero no le da, que le pagan las dietas cuando se acuerdan, que le quitan el dinero de las pensiones. Todo esto abona a que se vayan. Muchas veces hasta de que bajen sus manos porque se desmotivan y no los podemos culpar. Si están trabajando sin las herramientas, sin la infraestructura, el tiempo que tiene no le sobra para compartir con su familia, pues usted tiene que darle la inyección que se merece, porque existe el dinero, pero no la voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que diferenciarlo, porque si tenemos la capacidad de ayudar a los de la ley 22 y que generen miles de millones de dólares y no paguen contribuciones, pues entonces una de dos, o venimos para gobernar por nuestra gente o venimos a gobernar para el capital financiero. Y nosotros venimos a gobernar por nuestra gente. Así que los que no están haciendo las aportaciones van a tener que comenzar a hacerlas porque de ese dinero se va a alcanzar la justicia para todo aquel que hoy día no se le está otorgando, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Quiero preguntarle, para ver si podemos ser breve al respecto, muchos de sus compañeros, bueno, compañeros de otros partidos que están ostentando la gobernación, apoyan el recorte de las pensiones de nuestros empleados públicos. De alguna manera u otra, lo han dicho delicadamente, lo han dicho, han propuesto pues que regresen al ambiente laboral, que puedan compensar y de todo lo demás. Han, han dado algunas alternativas para que esto suceda. ¿Está de acuerdo con eso? Y de si no, ¿cómo vamos a asegurarle a nuestros retirados, a nuestros viejos que tanto trabajaron y tan arduo dejaron una parte grande, para no decir otra palabra de ellos, y asegurarle una vejez digna? ¿Qué Sí, gustaría? mira, yo no estoy de acuerdo en eso, porque a ellos les robaron el dinero.
Usted ha escuchado varias personas que por ahí dicen que el problema es actuarial, que reciben más de lo que aportaron. Eso es mentira. El dinero se lo robaron. Y cuando llegó la administración de Luis Fortuño, él hizo lo que se llamaba la titularización de la deuda. Y lo que hizo fue generar bonos contra las cuentas de pensión para pagarle a la banca y pasar el título de la deuda a las cuentas de pensión, a las cooperativas y a personas en carácter privado. Y por eso es que yo quiero auditar la deuda pública, porque las personas que se robaron el dinero tienen que volver y depositarlo de donde debió estar. También el gobierno no paga, el gobierno les retira a los empleados el dinero de la aportación de retiro, pero no hace el depósito y lo utilizaron para pagar el gasto público y el gigantismo gubernamental. Esas aportaciones, por ley, van a tener que hacerlas de forma directa. Eso de cogerlo para pagar a los demás, no, no. A los maestros le sacaron millones de dólares para pagarle las cuentas de retiro a los jueces que le honraron un 100%. Y nadie habla de eso. Los maestros que se fastidien, pero con los jueces no hay problema, porque ellos siguen cobrando el 100% de lo que es su ingreso y lo hereda el cónyuge. Pero es que eso es sensato. Es que es sensato pagar primero la deuda pública y no el Departamento de Salud, el Departamento de Educación. Nosotros tenemos cosas que no hacen sentido, empezando por la Constitución, con lo que le digo, es darle simplemente rentabilidad al capital financiero sobre el bienestar social. Y con Elisa Molina eso no va. Ingeniero, por último, y tiene un minuto para contestarme esta pregunta. Dígame por qué los puertorriqueños deben darle su voto en noviembre como gobernador de Puerto Rico. Los puertorriqueños lo que tienen es que analizar las propuestas que cada candidato les ofrezca y seleccionar la que ellos entiendan que va más acorde a sus necesidades. Con Eliezer Molina tienen una persona que viene de pueblo, que no está atado a ninguna estructura político-partidista, no hay interés alguno. Nosotros ni dinero hemos recogido para llevar nuestra campaña al ruedo público, porque entendemos que el que paga luego busca cómo cobrarlo. Así que simplemente seleccionen personas que vengan de abajo, que sepan lo que es el dolor, que cuando se miren la cicatriz del dolor, que siempre dejan esas heridas, tú te acuerdes del daño y el sufrimiento que todos los seres humanos pasan día a día por las injusticias del sistema. Conmigo tienen un amigo que va a defender su país, sus recursos naturales y toda nuestra gente pobre y linda que tanta falta le hace. Así que un abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y por esas ideas y esos valores. Y felicito a sus señores padres por haberle pasado los mismos a usted. Que Dios lo bendiga y mucho éxito en noviembre. Amén. Gracias.